Bien, aquí ya tengo pegados, digamos, la idea es como pegar algunos recortes para que no todo quede granito. Yo trato de hacer algún tipo de figura geométrica, trato de sacar ejes y que todo me quede muy simétrico, tratando de realizar algún tipo de diseño que no quede todo muy monótono. Ahí lo pueden ver. Indispensable separar dilataciones. La dilatación es este elemento, ahí lo pueden ver, es aproximadamente de 1/8, 2.5 a 3 milímetros de espesor, y es lo que nos va a hacer como una especie de división en este punto. El tramo es supremamente largo, entonces vamos a tratar de dividirlo cada tanto para evitar que se nos quiebre, para evitar que se resquebraje. Entonces vamos a hacer una división en este punto y vamos a realizar una división en este centro. El resto del tramo pues ya es pequeño relativamente, se deja trabajar sin que se resquebraje. Entonces en este caso vamos a instalar las dilataciones o separadores, como les digan, básicamente a la altura terminada, para que cuando esté terminado el terrazo se vea, se logre percibir un poco este aluminio brillante. Bien, entonces aquí pueden ver pues todo el sistema terminado, todo digamos el pegadito de piezas previo a la instalación de terrazo. Como se limpia con un cepillito, espera que se seque, entonces la instalación debe ser por la mañana, darle varias horas, a veces requiere 4, 5, 6 horas de secado, para luego posteriormente en la tarde realizar la limpieza. Ya mañana les mostraré cómo se prepara, el tipo de piedrita o granito, y me entenderán de qué estamos hablando. Hoy nos amaneció cayendo un buen aguacero. Tenemos que esperar a que escampe un poco para poder aplicar todo lo que es el granito y toda la mezcla en esta zona para que no se moje, sobre todo la primera parte. Aquí pues estamos con una canoa y no se alcanza a salpicar, entonces vamos a ver cómo nos va ahora. Vamos a esperar un rato y ya les mostraré pues el resto del proceso. Bien, para sacar estos elementos de una pieza muy grande de 50 por 50, la corté en pedacitos y saqué estos cuadritos. En este caso es de 16 por 16. Y para sacar esta diagonal simplemente los trazo en el centro y corto en este punto. Es decir, que realizo una línea, algo así muy similar en ese punto. Realizo la línea y simplemente corto en ese punto y ahí me saldrían estas piezas que están acá, que básicamente es un medio cuadro de estos que tengo en este punto. ¿Listo? Eso es como por darle un poquito de geometría, tal vez darle un poquito de movimiento. Entonces vamos a continuar. Básicamente se esparce artesanalmente la mezcla, haga de cuenta un mortero pero con piedrita. Tenemos únicamente cemento Portland y piedrita muy pequeña. Ya les voy a mostrar un puñadito. Llegamos de dilatación a dilatación. En un momento les muestro cómo es la piedra. Este es el tipo de granito que estamos utilizando, un granito muy delgadito, fíjense. Acá lo conocemos como número 1, es una piedrita supremamente pequeñita. Se revuelve más o menos en igual proporción. Un poco más de cemento que de piedrita para que nos dé un poco más de masa o de argamasa y nos permita hacer el llenado. Solamente cemento Portland común y la piedrita. Bien, el proceso básicamente es el siguiente. Aquí ya tenemos medida nuestra piedrita número 1, en este caso es muy finita, fíjese, súper delgadita. Aparece una que otra piedrita un poquito más gruesa como esta, por ejemplo, que ya sería la número 2, pero la constante como siempre son número 1. Básicamente la proporción es más cemento que esto, alrededor de un 30% más de cemento que de piedrita. Para este caso vamos a llenar un cuñete o balde de estos un poco morreados de cemento y la piedra está un poco más abajo, ¿sí?
Esa es más o menos la proporción, un 30% más de cemento que de piedrita, para que se forme la masa que luego vamos pues a lavar. Este es el espacio sobre el que vamos a trabajar. Vamos a humedecerlo un poco, aunque el día pues de ayer estuvo bastante frío, está bastante húmedo en los contornos. Vamos a humedecer un poco por encima, porque el cemento puro pues lo requiere, porque él seca demasiado rápido. Entonces vamos a humedecer un poco y comenzamos la aplicación. Que él se va desarrollando una mezcla muy similar al mortero, un poquito suelta, por lo que les comento que el cemento puro él se seca muy rápido, entonces necesitamos tenerlo un poquito suelto para que se pueda esparcir con facilidad. Ahí pueden ver la contextura. Ese sería más o menos el promedio. Es difícil dar una proporción de agua pues con base al cemento, porque no funciona realmente así. Depende mucho del factor del clima, depende mucho la piedrita, si está mojada, si está seca. Bueno, hay varios factores que no permiten dar una medida exacta de agua, una proporción exacta, más una textura como la que ven si lo permite. Bien, estas serían las herramientas que normalmente usamos para esto. Simple palustre, una llana. Utilizamos todos estos elementos de guía. Nuestra piedra no sobrepasa pues esos elementos. Entonces básicamente vamos llenando, ¿cierto? Los vamos dejando a ras con nuestras piezas, ¿sí? Hoy no, señor. Bien, ahí lo van viendo. Vamos tomando estas piezas de guía, se van a ir ensuciando común y corriente, luego limpiamos todo. Vamos dejando este granito, le llamamos acá, esta mezcla le llamamos granito,
un poquito más alto para luego con nuestra llana ir aplastando un poco, porque la idea es que esto vaya quedando muy bien apretado y vamos logrando pues todo el nivel. Luego pasamos a la siguiente figura y vamos llenando los centros pues más o menos con ese promedio de llenado. Bien, básicamente es eso. Ya les muestro otro poquito y les muestro el proceso de apelmazado y de limpieza. Bueno, ahí pueden ver, ahí vamos esparciendo más o menos con estas guías a esta altura. Luego ya pasamos con la llana a esparcirlo un poco más, a aplanarlo un poco más. Solamente que se debe esperar un poco a que esté un poquito más seco, ¿cierto? Lo vamos esparciendo un poco más con esta. Vamos mejorando un poco lo plano. Obviamente pues por ser mucho más grande, esta nos ayuda un poco más. Ya les muestro cómo sería el proceso así. Bien, ahora vamos a terminar de esparcirlo con esta. Básicamente es para darle, aplanarlo un poco más e irlo apretando. Sostiene la cosita esta que a veces le dice.
Bien, así sería más o menos la esparcida. Está un poco fresco, vamos nivelando un poco, vamos dejando a que se seque. Él va perdiendo este brillo característico que tiene, él va perdiendo este brillo, va perdiendo humedad. Él va perdiendo, va ganando firmeza y nos permite seguir apretando un poco más el granito y seguir dándole la horma. Dejamos que se seque un poquito el borde para poner una regla y llenar este costado. Sí, un poquito, tal vez 15, 20 minutos, a veces media hora, a veces una hora. Él nos va mostrando la pérdida de humedad. Bien, vamos a continuar. Bien, voy a ubicar esta regla acá en el borde. Fíjese, básicamente el procedimiento es este. Y sobre esa instalamos el granito del bordecito, de esta manera.
Así vamos desarrollando el procedimiento a lo largo de la regla. Ese es nuestro apoyo. La verticalidad la controlamos casi que visualmente. Esta es una capa muy delgada. Entonces, un trabajo más o menos donde los muros están a plomo. Entonces tratamos de revestirlo pues con esa capa de alrededor de 1 centímetro. Retiramos nuestra regla. La limpiamos, quitamos el exceso y lo ponemos ahí arriba. Y así aproximadamente nos va quedando. Vamos a terminar este pedacito. Y realizamos una segunda aplastada con nuestra llana metálica para ir aplastando un poco más el material e irlo compactando, ir dejando más plana toda la superficie e ir destapando estos elementos que no queden con piedritas encima. Bien, la segunda aplastada se trata de ir apretando un poco más el material, ¿cierto? Irlo compactando un poco más. Vamos limpiando estos elementos para que vayan quedando sin piedras por la parte de arriba. Y vamos compactando. Todavía está un poco fresco. El clima no nos ha ayudado mucho, francamente. Es un clima bastante frío. Es excelente, digamos, para el curado de este tipo de cosas. Mucho mejor si el clima es así, solo que mucho mejor para el material, ¿cierto? Muchísimo mejor para el granito como tal, porque no seca muy rápidamente. Aquí ya han pasado alrededor de 4 horas más o menos y seguimos entonces con otra mano. En este caso ya es la tercera vez que realizo este proceso de apretar un poco. Se vuelve a apretar, se saca un poco de pasta que luego se aplican los agujeritos y vamos tratando de dejar todo lo más liso y lleno posible, ¿cierto? Vamos dejando todo liso, vamos sacando el poquito de pasta y ese poquito de pasta lo vamos utilizando para llenar todos estos elementos, ¿sí? Vamos llenando, vamos dándole horma. Terminamos de apretar alguna piedrita que se suelta, la llenamos un poco con la masa y continuamos. Ahí lo pueden ver. Básicamente ese es el proceso. El día no nos ha ayudado mucho, está muy nublado, está muy frío, entonces siempre se ha demorado un poco. Esta ya es la última apretada, vamos a apretar nuevamente, vamos a pasarle nuevamente la llana y lo dejamos alrededor de... Vamos a ir revisándolo cada hora a ver si ya se permite lavar, ya se deja lavar. Por el momento vamos a terminar de apretar un poco y continuamos. Comenzamos a lavar una parte de lo que es nuestro granito o terrazo. En este caso tuve que cambiar de locación, el otro video desafortunadamente lo perdí, se me dañó. Básicamente el proceso consiste en con una espuma o con un cepillo comenzar a restregar por la parte de arriba, no muy fuerte. La idea es tratar de retirar el cemento Portland, tratar de retirar la masa de cemento e ir destapando una porción de nuestra piedrita, ya sea la sola cara superficial o enterrarnos un poco con nuestro cepillo sacando un poquito más de masa con el objetivo de que nuestra piedra se hace con una fuerza relativamente moderada, pero se le debe aplicar la suficiente fuerza. Ocasionalmente alguna que otra piedrita se nos va a despegar, eso es inevitable, pero básicamente el proceso es que vamos a ir retirando la pasta, vamos a ir frotando con nuestro cepillo, vamos a ir aplicando agua, vamos a ir barriendo esta pasta y vamos a ir despejando nuestra área pues para poder ver qué es lo que nosotros estamos limpiando, ¿no? Vamos aplicando el agua, vamos retirando la pasta que ya no nos interesa, volvemos nuevamente a frotar, volvemos nuevamente a
poner con nuestro cepillo, nuestra escoba o espuma. Son varios los elementos que solemos usar, tratando de retirar esa pasta y destapar nuestras caras superficiales de nuestra pequeña piedrita. En este caso, como cambié de locación, el granito acá que utilizamos es un granito que llaman granito chino. Acá en Colombia es un grano que se suele llamar grano cero, bastante fino, muy pero muy fino, más fino que el que les mostré en la primera parte del video. La idea es pues como que nos quede lo más limpio posible. El cemento se va desprendiendo por sí solo y el agua va permaneciendo limpia. Él retira nuestra suciedad, se disuelve con la pasta del cemento y vamos eliminando esta pasta hasta que el agua comienza a salir limpia. Recuerden que ya han pasado varias horas. Estamos hablando de horas, 3, 4, 5 horas, a veces un poco menos, a veces un poco más dependiendo del clima. En este caso también tiene alrededor de unas 4 horas. Y pues en este paso ya el agua se va disolviendo. El agua va retirando nuestra pasta y nos va quedando de esta manera. Aquí entonces ya tenemos el resultado del granito. Aquí ya tenemos nuestro granito lavado. Básicamente es una superficie pues como rugosa, una superficie un poco carrasposa, con el único fin pues de generar acá en la entrada como una especie de espacio en donde limpiarse, digamos, los zapatos o antideslizantes, ya que venimos pues como de este terreno, que se puedan parar acá, limpiar y continuar pues hacia el resto de la casa. Básicamente ese es el proceso, espero se entienda. Aquí pues cambié un poquito de locación en este pedacito, pero básicamente y de grano. Aquí es un granito pues muy pequeñitico. Luego vienen los diferentes tipos de grano y diferentes tipos de tamaños, ¿no? Bien, eso sería. Espero que les sea de utilidad para sus proyectos. Después de limpio se le cubre con plásticos para aprovechar la misma exudación del cemento. Entonces se va manteniendo hidratado constantemente. Lo mantenemos así, ojalá unos 2 o 3 días. Y eso ayuda muchísimo a darle resistencia y a proteger pues el elemento.